Tras la muerte de Jesús, se desencadenaron 5 eventos de gran magnitud, cada uno simbolizando un aspecto fundamental de su sacrificio y resurrección. Hoy vamos a ver cada uno de ellos. Prepárate para este viaje extraordinario que te enseñará y te mostrará más de ese Creador, ese Jesús de Nazaret, ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Te prometo que te será de edificación para tu alma y para tu conocimiento espiritual. Comencemos. Imagina un mediodía cualquiera en Jerusalén, cuando un estremecedor temblor sacude la tierra bajo los pies de sus habitantes. El cielo, despejado momentos antes, se oscurece en un insólito manto de sombras, presagiando que algo fuera de lo común está a punto de acontecer. Mientras los habitantes se sujetan a lo que pueden, desde las humildes moradas hasta el imponente templo, un rugido ancestral se eleva desde las profundidades de la tierra, reverberando con una intensidad que va más allá de lo físico. En medio de este caos, los centuriones romanos, acostumbrados a mantener el orden con firmeza, se ven ahora tan impotentes como los niños a quienes protegen. Los sacerdotes, vestidos en sus túnicas sagradas, abandonan sus rituales, sus rostros reflejando un terror primigenio que ninguna oración puede disipar. Es entonces cuando el suelo, como si fuera una piel antigua y agrietada, se abre con furia en varios puntos, revelando secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. En los sepulcros, las piedras que sellaban las tumbas de los santos se desplazan, como si las manos invisibles de un poder divino las hubieran movido. Las cámaras funerarias, hasta entonces silenciosas, se llenan de un aura desconocida, mientras los santos mismos se levantan de su eterno sueño, no como sombras espectrales, sino como seres renacidos, testigos y portadores de un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Cada paso de los resucitados, cada susurro entre las grietas de la tierra, parece resonar con un propósito: anunciar la victoria de Cristo sobre la muerte, una victoria no solo para Él, sino para todos aquellos que hayan puesto su fe en Él. Este terremoto no fue simplemente un desastre natural, fue la señal cósmica de una nueva era, donde la muerte había sido vencida y la vida eterna estaba al alcance de todos. La escena es épica y sobrecogedora, un recordatorio de que en la muerte de un hombre, el Hijo de Dios, se desencadenó un evento de proporciones tan vastas que sacudió los cimientos mismos de la creación. Un evento que no solo cambió la historia, sino que marcó el comienzo de una esperanza eterna para la humanidad. Cuando la tierra finalmente dejó de temblar y el polvo comenzó a asentarse, un silencio expectante envolvió el ambiente. Pero el drama no había terminado. Alrededor de la ciudad yacían tumbas abiertas y de ellas comenzaron a surgir figuras como si el propio cielo hubiera ordenado su despertar. Estos eran los santos, hombres y mujeres que habían vivido vidas justas y piadosas, y que ahora se alzaban de la muerte no como sombras etéreas, sino como testigos vivos del milagro que acababa de ocurrir. Imaginen la expresión en los rostros de aquellos que vieron a sus seres queridos, aquellos que pensaron que nunca volverían a ver. Las lágrimas se mezclaban con asombro y alegría, y la incredulidad se transformaba en una fe renovada. Los santos caminaban entre los vivos, sus rostros resplandecientes con una luz celestial, como si llevaran consigo una parte del paraíso. Estos resucitados no estaban allí solo para ser vistos, sino para ser heraldos del mensaje de salvación. Sus pasos resonaban con un eco divino, y sus voces, cargadas de serenidad y poder, proclamaban la victoria de Cristo sobre la muerte. Era como si el cielo hubiera desplegado su ejército de testigos para confirmar la promesa de vida eterna que Jesús había proclamado en sus enseñanzas. En este momento,
La barrera entre lo divino y lo terrenal parecía haberse desvanecido. Aquellos que caminaban entre los resucitados no podían evitar sentir una mezcla de humildad y éxtasis, conscientes de que estaban presenciando el amanecer de una nueva era. La resurrección de los santos no solo marcaba un evento extraordinario, sino que simbolizaba la inauguración de un nuevo pacto, donde la muerte ya no tenía la última palabra y la esperanza eterna era ahora una realidad tangible. En el centro de todo esto, el sacrificio de Jesús brillaba con un nuevo significado. No había solo resucitado por sí mismo, sino que su victoria era también la victoria de todos aquellos que habían creído en él. Cada resucitado era una prueba viviente de esta verdad, una promesa cumplida de que la muerte no podía retener a aquellos a quienes Dios había llamado. En medio de la conmoción que siguió al terremoto y la resurrección de los santos, una escena impactante se desarrolló dentro del Templo de Jerusalén. Este lugar, considerado el corazón espiritual del pueblo judío, albergaba una barrera sagrada, el velo del templo. Este velo, una pesada cortina rica y ornamentada, separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, en el momento preciso de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este acto no fue producto del azar ni de la mano humana, sino una intervención divina que simbolizaba una transformación fundamental. El rasgado del velo, un evento aparentemente simple pero lleno de simbolismo, representaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Lo que antes era accesible solo a unos pocos, ahora estaba abierto para todos, gracias al sacrificio de Jesús. La magnitud de este evento no se perdió en aquellos que lo presenciaron. Los sacerdotes y adoradores que se encontraban en el templo quedaron atónitos, observando con ojos llenos de incredulidad y asombro cómo el velo se partía en dos, como si una espada celestial hubiera descendido para marcar el inicio de una nueva era. Este acto dramático dejó claro que a través de la muerte de Jesús, el acceso a Dios ya no estaba restringido. Ahora, cualquier persona, sin importar su origen o condición, podía acercarse a lo divino sin intermediarios. La narrativa épica de este momento no solo reside en la acción física de rasgar el velo, sino en el profundo significado espiritual detrás de ello. Es una declaración de la victoria de Jesús sobre las barreras que separaban al hombre de Dios. Con el velo roto, el mensaje era claro. El sacrificio de Cristo había abierto un camino nuevo y vivo para todos. Los ecos de este acto resonaron por todo Jerusalén, llevando consigo un mensaje de esperanza y redención. A medida que el polvo se asentaba y los susurros se transformaban en proclamaciones, la humanidad entera comprendía que un nuevo capítulo había comenzado. La cortina que una vez ocultó lo sagrado, ahora colgaba inerte, despojada de su propósito, mientras una luz nueva e inquebrantable brillaba sobre el mundo, señalando el camino hacia una comunión directa con el Creador. Mientras el velo del templo yacía rasgado y los santos caminaban entre los vivos, un fenómeno aún más impresionante envolvió la tierra. En pleno día, cuando el sol debería haber estado en su punto más alto, una oscuridad profunda y sobrecogedora cubrió el cielo. El aire, que antes estaba lleno de luz y calor, se enfrió con una rapidez inesperada, llenando a todos con una inquietud palpable. El silencio que acompañó a esta oscuridad era absoluto, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante el sacrificio del Hijo de Dios. La penumbra no era una simple falta de luz, sino una manifestación tangible de la gravedad del momento. Los pájaros dejaron de cantar,
y los animales se acurrucaron en silencio, mientras los humanos miraban al cielo con temor y asombro. Aquellos que se encontraban en la crucifixión de Jesús podían sentir el peso de esta oscuridad. Era como si el dolor y la pérdida de la muerte de Jesús hubieran impregnado el cosmos, reflejando no solo la tristeza de su partida, sino también la severidad del juicio divino. Los discípulos, escondidos y llenos de miedo, sentían una mezcla de desesperación y una extraña anticipación, como si la oscuridad portara consigo una promesa oculta. Este evento épico no fue solo una manifestación meteorológica, fue una señal cósmica del sacrificio de Jesús. La oscuridad simbolizaba el pecado y el juicio, pero también precedía la luz de la redención que estaba por venir. Era un recordatorio visual de que, aunque la muerte de Jesús era un momento de profunda tristeza, también era la clave para la esperanza eterna. A medida que los minutos se convertían en horas, la oscuridad comenzó a disiparse lentamente, dando paso a los primeros destellos de luz que prometían un nuevo amanecer. En el corazón de esta transición, los creyentes y escépticos por igual comenzaron a comprender que presenciaban un evento de proporciones divinas. La oscuridad que cubrió la tierra no solo marcó el sufrimiento de un hombre, sino el inicio de una nueva era de salvación y redención para toda la humanidad. En el final de esta serie de eventos extraordinarios, llegamos al momento culminante del reconocimiento y revelación. En medio de la penumbra que seguía a la crucifixión y los milagros que habían sacudido la ciudad, se alzó una figura inesperada, un centurión romano. Este soldado, representante del poder y la autoridad del Imperio Romano, había presenciado con sus propios ojos el drama cósmico que se había desplegado en el Gólgota. Con un aire solemne y una expresión de asombro reverente, el centurión levantó su mirada hacia la cruz, donde el cuerpo de Jesús yacía inerte. Había visto a muchos hombres morir en la cruz, pero nunca había presenciado una muerte acompañada de tan abrumadores signos celestiales. Cada evento, desde el terremoto y la resurrección de los santos, hasta el rasgado del velo del templo y la oscuridad sobre la tierra, había sido una prueba irrefutable de que este no era un hombre común. En un momento de epifanía, el centurión proclamó con voz firme: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta declaración, viniendo de alguien que no era judío, que no tenía antecedentes religiosos ni motivos personales para creer, resonó con una fuerza inusitada. Su afirmación no solo validaba la divinidad de Jesús, sino que también mostraba cómo el mensaje de Cristo trascendía las barreras culturales y políticas. La narrativa alcanza aquí un punto álgido. El reconocimiento del centurión simboliza el alcance universal de la misión de Jesús. No era solo el Mesías para los judíos, sino el Salvador para toda la humanidad. En este momento, las tensiones entre el cielo y la tierra se disuelven, y la figura de Cristo resplandece como el puente entre Dios y los hombres, ofreciendo redención a todos, sin distinción. Así, el eco de esa proclamación del centurión se extiende a través de los siglos, invitando a cada espectador a reflexionar sobre su propia relación con lo divino. Querida audiencia, hemos recorrido juntos una serie de eventos épicos y transformadores tras la muerte de Jesús. Desde el terremoto que abrió tumbas, la resurrección de los santos, el rasgado del velo del templo, la oscuridad que cubrió la tierra, hasta la declaración del centurión romano, cada momento ha estado lleno de simbolismo y significado. Me gustaría invitaros a reflexionar y comentar cuál de estos eventos resuena más con vosotros y por qué. ¿Qué impacto tiene esta narrativa en vuestra comprensión de la victoria de Cristo sobre la muerte y el acceso a Dios?
Espero escuchar vuestras opiniones y perspectivas. Gracias por acompañarme en este viaje épico y significativo.